Ejercicio 307. Una viga soporta tres cargas de magnitud dada y una cuarta carga cuya magnitud está en función de la posición. Si B es igual a 1.5 metros y las cargas se deben reemplazar por una sola fuerza equivalente, determine A, el valor de A, tal que la distancia desde el soporte A mayúscula hasta la línea de acción de la fuerza equivalente sea máxima. Y B, la magnitud de la fuerza equivalente y su punto de aplicación sobre la viga. Se describe aquí cómo están dispuestas las fuerzas. Entonces, la solución, lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre de esa viga. Colocamos las fuerzas y las distancias. Y nos dicen que debemos hallar una fuerza equivalente y su distancia. Entonces, trabajaremos en ese orden. Establecemos automáticamente o miramos que todas las fuerzas tienen la misma línea, la misma orientación por el eje Y. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. Y de una vez colocamos aquí, vamos en el orden. Ya sabemos que lo que va en dirección de la eje Y va positivo, lo que va en dirección contraria será negativo. Menos 1300 newton más la que me encuentro aquí, 400 AB newton, menos 400 newton, menos 600 y será igual a menos R, ¿cierto? Que es la que colocamos allá que está en dirección negativa de Y. Y esto nos da que R será igual a 2300 menos 400 AB newton. Igualmente, vamos a calcular el momento en A, ¿cierto? El momento en el punto A. Entonces, será la distancia por la fuerza. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Cada una de las fuerzas las estoy trasladando con su momento hacia el punto A. Entonces, la primera que tengo es la de 1300, obviamente dará cero porque no tengo distancia. Entonces, empiezo por 400 AB, A sobre B newton, multiplicado por A medio. Como el momento es sentido contrario a la manecilla del reloj, será positivo, menos A 400 newton y menos A más B 600 newton. Y será igual a D, la distancia D, por R. Sentido a favor de la manecilla del reloj tendrá signo negativo. Entonces aquí de una vez deshacemos los paréntesis, ¿cierto? Sumamos aquí de una vez lo que es todo lo que va con A, sería 1000A más 600B, ¿cierto? 600B y menos 200A cuadrado B. Simplemente eliminamos el negativo del D por R y por eso todos los signos cambian de este lado de la ecuación y sobre el valor de R, que ya lo habíamos calculado, 2300 menos 400 AB. Y nos dicen que B es igual a 1.5 metros, es un dato del ejercicio. Seguimos despejando aquí, quitamos dos ceros en cada uno de los términos de la ecuación y nos queda 10A más 6 por 1.5, que es B, menos 2A cuadrado sobre 1.5, y en el denominador 23, porque le quité los dos ceros, menos 4A sobre 1.5. Entonces, simplemente pues seguimos despejando aquí, nos queda 10A más 9, 6 por 1.5 es 9, menos 4 tercios, que es el mismo que 2 sobre 1.5 a cuadrado, y sobre 23 menos 8 tercios en A. Y ese es el valor de D en función de A. Nos dicen que encontremos el valor de A que maximiza esa distancia D, ¿cierto? Entonces, el valor que maximiza D se da cuando calculamos la derivada de D en función de A. Entonces, calculamos la derivada de D en A. Y lo hacemos muy fácilmente. Entonces, la derivada en 10A, A es 1, luego dará 10, ¿cierto? La derivada de 9, que es una constante, será 0, menos 4 tercios, 4 tercios a cuadrado, la derivada del cuadrado pasa a multiplicar un 2, 2 sería 8 tercios de A, ¿cierto? Que multiplica a todo el denominador, 23 menos 8 tercios de A. Aquí recordemos que la derivada de una función sobre otra será la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces seguimos aquí haciéndolo y sería entonces el numerador exacto como está, 10A más 9 menos 4 tercios A al cuadrado, por la derivada del denominador. El 23 es constante, luego de la derivada a 0 y la derivada de A es 1, luego me queda menos 8 tercios, me traigo su signo, y sobre el denominador al cuadrado. Y esto es igual a 0, para que me dé que la derivada de D se maximiza
cuando la derivada en A, de D con respecto a A es igual a cero. Entonces, el denominador pasa al otro lado en cero y me da cero. Y entonces vamos a despejar cada uno de los paréntesis. Entonces 23 por 10 da 230, 10 por menos 8 tercios da menos 80 tercios A, menos 8 tercios por 23 da menos 284 A, y menos 8 tercios por menos 8 tercios de A da más 64, menos y menos da más, 64 novenos al cuadrado, y nos pasamos al otro lado. Eh, 10A por menos 8 tercios da 80 tercios, menos y menos da más, A, 80 tercios de A. Menos 9 por menos 8 tercios da 72 tercios, lo que es igual a 24. Y por último, menos 4 tercios de a cuadrado, pero menos, por menos 8 tercios. Este menos con menos da más, luego uno de los menos se conserva, daría 32 novenos a cuadrado igual a 3, igual a 0. Entonces multiplicamos todo por 3 para deshacernos de ese denominador de 3 y sumamos este 24 con 230, luego lo multiplicamos por 3, daría 762 menos 80A menos 184A más 64 ahora tercios a cuadrado más 80A menos 32 tercios a cuadrado. Seguimos ordenando la ecuación y entonces este 64 tercios menos 32 tercios sería 32 tercios al cuadrado. El 80A y el más 80A se van, solamente me queda menos 184A más 762 igual a cero. Y entonces para seguir ordenando más, multiplicamos por 3 medios la ecuación y me queda 16A cuadrado menos 276A más 1143 igual a cero. Entonces esta forma cuadrática, ¿cómo se resuelve? Hay una forma que es esta, que no tenemos que aprendernos la ecuación, sino saber cómo se aplica, es la forma a cuadrado menos ba más c se calcula con a igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces reemplazamos eso. Menos b sería 276 porque el signo menos y menos da más o menos raíz de 276 al cuadrado, menos 4a que es 16 y c que es 1143 sobre 2a que es 16. Y entonces aquí me dan dos valores, el más y el menos, antes de la raíz. A1 da 10.34 y A2 me da 6.91. Pero sucede que AB, que es en donde debe estar contenido el valor de A, mide máximo 9 metros, porque es un dato que nos da el problema. Entonces, significa que desechamos el que da por encima de 9 y nos queda que A es igual a 6.91. Acabamos de calcular esa una de las respuestas. Y entonces ahora calculamos la resultante, porque ya tenemos A. Entonces vamos a su ecuación, que es 2300 menos 400 A, que es 6.91 sobre 1.5, que es B, y nos da 457.3 newton. Y ahora calculamos D finalmente, porque ya tenemos todas las incógnitas. Entonces D será igual, reemplazando ahora a 10 por 6.91 más 9 menos 4 tercios de 6.91 al cuadrado sobre 23 menos 8 tercios de 6.91, que es A, y esto nos da 3.16 metros, y de esa forma hemos resuelto el ejercicio 307.